amigos de Conversamos, gracias por estar con nosotros. Les saluda Andrea Salazar y pues los deudores alimentarios tienen tiempo hasta el próximo 31 de enero de depositar el bono escolar, y para hablar de este y otros temas relacionados con la pensión alimenticia estamos con la licenciada Wendy Rodríguez, quien es abogada de familia. ¿Qué tal? Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Muy agradecida de estar acá con ustedes. Licenciada, bueno, empecemos por esto que tal vez es lo que se mueve en este momento, ¿verdad? De lo que se habla en este momento, y es el bono escolar, que ya, bueno, ya estamos muy pronto al regreso a clases y muchas personas están esperando este dinero para poder ir a comprar esta lista de útiles. ¿Qué es lo principal que la gente que está esperando este bono escolar tiene que saber de sus derechos fundamentales? Ajá. Vamos a ver, el bono escolar es un derecho fundamental del menor de edad, ¿verdad? Y las personas que están obligadas a pagar este bono escolar son tanto las personas que trabajan para el sector público como las personas que trabajan también para el sector privado. Ahora nuestro nuevo Código Procesal de Familia vino a reformar el tema del bono escolar en cuanto al monto. Ahora, los asalariados del sector público, que es por lo general los que reciben el salario escolar, tienen que pagar el mismo monto por concepto de bono escolar igual al de la pensión alimentaria. En cambio, los que trabajan en el sector privado no, les corresponde, pueden hacer cualquier tipo de arreglo donde el monto sea diferente al monto correspondiente a la mensualidad de la pensión alimentaria. Licenciada, ¿qué pasa si, por ejemplo, el próximo 31 de enero esta persona no tiene depositado el monto? ¿Qué puede hacer? ¿Qué tiene que hacer para reclamar este derecho? Ajá. En este caso, la persona obligada, si no paga ese monto alimentario de aquí al 31 de enero, que es la fecha límite, la parte beneficiaria, en este caso, puede ejecutarlo ante la vía de pensión alimentaria por medio de un apremio corporal. Ahora se han dado varias modificaciones con el tema de las órdenes de apremio también, que ya no es que usted va a interponer una orden de apremio e inmediatamente van a premiarlo. No, ahora se le da el tiempo, aproximadamente 2 meses, para poder pagar ese monto alimentario, incluso si está dentro de ese monto el bono escolar. Licenciada, ¿qué pasa si a veces se dan otros gastos extra que tienen que ver con el tema escolar y que tal vez se dan como a mitad de año? No sé, que por ejemplo a mitad de año la mamá y el niño tuvieron que cambiarse de domicilio y ahora esta madre necesita pagar una buseta, por ejemplo, y ya pues no le alcanza esa pensión y necesita quizá la mitad que el padre, en este caso, por ejemplo, pues de esta mitad también para poder mandar al niño en este transporte. Vamos a ver, eso es una situación que se da de forma reiterada por el cambio de circunstancias en las necesidades de la parte beneficiaria, ¿verdad? A veces que por cambio de escuela, que el cambio ya los niños crecen y van cambiando su alimentación y por ende requieren más gastos, ¿verdad?, en sus necesidades. Entonces, para cuando pasan ese tipo de circunstancias, la parte beneficiaria en este caso tiene que ejecutar un incidente de cobro, ya sea de gastos extraordinarios, dependiendo de la situación, o bien un incidente de aumento de pensión si el dinero no alcanza para abarcar todas las necesidades del menor de edad. En este caso, ¿dónde tienen que hacer esto? Eso se ejecuta directamente en el juzgado de familia. De pensiones alimentarias, disculpe. En pensiones alimentarias. En este caso, pues, si por ejemplo el padre dice que no le alcanza el dinero, puede pasar que un juez diga no puede darle ese aumento que necesita. La ley es muy clara. La ley es clara en indicar que nadie está obligado a lo imposible. No se le va a obligar a una persona, en esta parte, la parte obligada, no se le puede obligar, valga la redundancia, a que pague un monto que él no puede pagar, un monto imposible. Entonces, en este caso, lo que hace el beneficio que tiene esa parte es de contestar a una demanda de un incidente de pensión alimentaria, ¿verdad? Tiene que oponerse
para demostrar que efectivamente él no tiene ese recurso para pagar el monto que están solicitando de pensión alimentaria. Pero eso le corresponde a él con la carga de la prueba, demostrarlo con documentos, con la prueba testimonial, en una audiencia, con la prueba, la confesional, la declaración de parte y muchos acontecimientos que abarcan dentro de un proceso de la pensión alimentaria. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay algunos gastos extraordinarios, como por ejemplo gastos médicos en los que se tuvieron que incurrir? Ajá, eso pasa exactamente igual. Hay que presentar un incidente de gastos extraordinarios, del cobro de gastos extraordinarios para poder cobrar esos montos. Pero la parte beneficiaria en este caso tiene que presentar todas las facturas, ¿verdad? Pero sí hay que tener mucho cuidado con eso porque mucha gente tiene el pensamiento de que voy a llevarlo a la clínica privada, ¿verdad? Entonces voy a ir a pagar X cantidad de dinero sin tener ningún tipo de conversación con el obligado y nada más va, lo lleva, le dan la factura, 100,000 colones por la cita y luego nada más va a interponer el incidente de cobros de gastos extraordinarios. Pero ahí el tema es que ella tenía que preguntarle o él tenía que preguntarle con anticipación a la parte obligada si estaba de acuerdo en que el niño fuera llevado a una clínica privada y que se pagara ese monto por la atención médica. Si se demuestra, por ejemplo, que fue una emergencia, que fue un caso ya extremo, por decirlo así. Ya cuando es de fuerza mayor, sí. Cuando es una operación o algo que ya requiera de carácter de emergencia, ya ahí sí se puede cobrar el gasto extraordinario. ¿Qué otros detalles tiene que saber la gente que está esperando ahorita pues el depósito de este bono escolar? Que tenemos tiempo, bueno, que el obligado tiene tiempo hasta el 31 de enero, ¿verdad? Si es asalariado público, que es el mismo monto por concepto de pensión alimentaria, y si es del sector privado, se puede llegar a un acuerdo en cuanto al pago del monto. Licenciada, se han estado dando pues varios cambios en las leyes durante el último año. Entiendo que también en la parte de familia se han dado. ¿Cuáles son tal vez las principales dudas que han tenido pues quizá las personas que llegan a su despacho con respecto a los cambios que se han venido dando? Nuestro Código Procesal de Familia vino a regir en octubre del año pasado y con ello trajo muchos cambios que vienen a beneficiar más que todos los procesos de pensión alimentaria. En los procesos de pensión alimentaria son con los plazos. Y en cuanto a pensión alimentaria están los incidentes de rebajo, aumento, incidente de exoneración de pensión, que todos esos ahora ya para que la contraparte pueda contestar una demanda de esas, de un incidente, ya es ahora de forma oral. Eso es para acortar esos tiempos, acortar esos plazos y que ahora se resuelva de una manera más rápida por el interés superior del menor de edad, ¿verdad? Porque bien sabemos... Sí, ahora sí está funcionando porque ya las resoluciones están saliendo más rápidas. En caso de demandas nuevas, como una pensión alimentaria nueva, ahora se presenta la demanda y el juez de una vez tiene 10 días para convocar a la audiencia de conciliación, que es la previa, donde las partes tienen que llegar a la salita de audiencia a tratar de llegar a un acuerdo en cuanto al monto de la pensión alimentaria. No es obligatorio, no es una audiencia donde las partes tengan que ir de forma obligatoria. Pero si no llega ninguna de las partes, el juez lo que hace es dictar una sentencia anticipada. Y en esa sentencia anticipada va a dar 3 días para pagar un monto provisional y 5 días para oponerse a esa demanda. Y después, una vez que ya se oponga la contraparte a la demanda, dan 15 días para volver a señalar otra audiencia, que es la de evacuar prueba. Y una vez que ya se evacúa la prueba, se va a la audiencia, el juez tiene un plazo de 15 días para ya dictar una sentencia. De hecho, en ese mismo momento, antes había que esperar meses para que dictaran una sentencia. Ahora este nuevo código vino a reformar esa circunstancia y ahora inmediatamente, una vez terminada la audiencia, tienen 24 horas para ya dictar el por tanto de la sentencia.
Eso más o menos, no sé si lo podemos poner en números. Ahora, según lo que usted me está diciendo, se puede durar entre 2 meses y medio y 2 meses y medio, y antes. Se supone que ya esa fue la intención de reformar esa parte, ¿verdad? El asunto es que todo va a depender también de la carga laboral del Poder Judicial y de los despachos. Que sabemos que está bastante saturado. Sí, por eso ahí yo lo que recomiendo es estar encima de cada despacho, encima de cada juzgado, preguntando o informarse bien acerca de los plazos, y siempre y cuando es tener un buen respaldo de un buen representante en derecho, ¿verdad? Especialista más que todo en la rama de familia, pensiones alimentarias. Bueno, y vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos con más aquí en Conversamos. Quédese con nosotros. Regresamos con la licenciada Wendy Rodríguez, quien es abogada de familia, y pues estamos evacuando todas esas dudas previo al regreso a clases, el bono escolar y también, por supuesto, los cambios que se han estado dando en el Código Procesal de Familia durante el año anterior. Licenciada, pues, ¿qué otras dudas también se tiene por parte de los costarricenses con estos cambios que se han venido a dar? Ajá. Ahora muchos de los procesos también cambiaron su nombre, ¿verdad? Ya no es régimen de visitas, ni régimen de interrelación familiar, ni impugnación de paternidad. Ahora son procesos resolutivos de familia. Procesos resolutivos familiares. Entonces, cada vez que se va a interponer una demanda, es proceso resolutivo familiar de régimen de interrelación familiar. ¿Todos se englobaron en uno solo? Sí, todos, pero son los que no son tan contenciosos, ¿verdad? Por ejemplo, los procesos que antes se llamaban procesos de filiación. Esos procesos no son contenciosos, entonces eran procesos especiales de filiación. Ahora vienen a llamarse resolutivos familiares, procesos resolutivos familiares, que vienen a determinar la filiación de las personas. La filiación en cuanto al tema de los padres con los hijos. Licenciada, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando quizá se le pone una pensión alimenticia a una persona y luego se demuestra que quizá pues no era el padre? ¿Cómo funciona este otro proceso? Ajá. Vamos a ver, esos procesos son parte de lo que les comentaba anteriormente, los procesos resolutivos familiares. Hay que presentar una impugnación de reconocimiento. Por ejemplo, estos casos se dan muchísimo, en nuestro país se dan muchísimo, a la oficina llegan casos sobre ese mismo tema, de que alguien por error reconoce a un menor de edad y resulta que al tiempo se da cuenta que no es su hijo. Es una situación súper dolorosa, además de que es súper dolorosa, y es también se está afectando al menor de edad, ¿verdad? Claro. Entonces, en este caso, cuando hay error o falsedad, lo que procede es hacer una impugnación de reconocimiento. ¿Qué es lo que viene a desplazar la impugnación de reconocimiento? Ese apellido del menor. Ese apellido del menor, y viene a desplazar los deberes que tenía el padre registral, por así decirlo, con el padre y con el menor. Entonces se presenta una impugnación de reconocimiento para quitarle ya los apellidos, ¿verdad? Pero sí, en ese mismo proceso se cobran incluso hasta daños y perjuicios, ¿verdad? Porque reconoció a un menor y le ha estado cumpliendo con los deberes alimentarios, ha ejercido esa posesión notoria de Estado, que la posesión notoria de Estado es hacerse cargo del menor, ¿verdad? Sin que sea su hijo biológico. ¿Qué pasa cuando es por error? Como usted lo decía. Sí, cuando es por error hay que presentar la impugnación de reconocimiento, ¿verdad? Quien tiene que presentarlo es el papá. Pero si este señor que reconoció a su hijo, no sabiendo que no era su hijo, tiene un año para presentar el proceso, una vez que se da cuenta, una vez que se entera de que lo engañaron, de que en el momento en que él se da cuenta del engaño, él tiene un periodo de un año para presentar la impugnación de reconocimiento. Entonces, una vez presentada, se somete al proceso, donde le hacen incluso la prueba de marcadores genéticos, y ahí ya se le desplaza el tema del apellido. Licenciada, con respecto también a situaciones también que se presentan cuando, por ejemplo, un menor de edad pues es reconocido, pero
tal vez siempre recibe su pensión alimenticia y nunca tuvo una relación, por ejemplo, con su padre y pues en algún momento se necesita hacer algún tipo de proceso, de sacar un pasaporte, de que salir del país. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Hay manera de que tal vez la madre de ese niño o el padre pues diga, no, es que en este momento yo necesito que se libere? Él paga, pero nunca se ha hecho cargo y yo necesito tener pues todos esos derechos porque no cuento con esa persona. Hay un proceso que ayuda precisamente a cuando hay ese tipo de conflicto. Se llama suspensión de la autoridad parental, ¿verdad? Esos procesos se presentan cuando el padre no es un padre presente en la vida del menor. Cuando no lo visita y solamente se dedica a pagar la pensión alimentaria. Entonces, en este caso, se presenta la suspensión de la autoridad parental. Siempre va a ser indispensable la entrevista del menor también para demostrar que efectivamente no es un padre presente. Y en sentencia se determina que pierde los derechos sobre el menor de edad. Sin embargo, no las obligaciones. Las obligaciones siguen intactas. Él tiene que seguir pagando la pensión alimentaria. En cambio, hay otro proceso que se llama extinción de la autoridad parental, que ya son por situaciones meramente negligentes, ¿verdad? Por parte del padre, que ahí sí se puede extinguir esa autoridad parental. ¿Y se puede recuperar? En este caso de la extinción se pierden los derechos y las obligaciones. Con la suspensión solamente se pierden derechos. El papá solamente pierde los derechos sobre su hijo, pero sí puede volverlo a recuperar. ¿Y cómo? Haciendo su mayor esfuerzo con el tema de visitarlo, tratar de interponer. Mucha gente lo que hace es interponer el proceso resolutivo del régimen de visitas para poder tener ese contacto con el menor. Y ya ahí puede volver a recuperar ese contacto con él, ¿verdad? O ese derecho que tiene sobre el menor. Si existe un régimen de visitas y este no se cumple, hay desobediencia a la autoridad. Si ya está homologado por un juez de la República, ya hay desobediencia a la autoridad. Incluso aunque la persona que no lo cumpla sea la persona que interpuso este mismo régimen de visitas. En este caso, si es la persona que interpuso el régimen de visitas, ahí no hay tanto problema. Es cuando es la contraparte, ¿verdad? Bueno, si es el padre, por lo general siempre es el padre, en la mayoría de casos es el padre quien interpone el régimen de visitas, pero si este llega, incumple la sentencia que ya está homologada por el juez, ahí la madre sí puede ejecutar la desobediencia a la autoridad, ¿verdad? Hay muchas personas, mujeres, hombres, que quizá muchas veces no cuentan tan bien con la parte económica, ¿verdad?, para poder asesorarse de la manera adecuada. ¿Existen lugares donde estas personas puedan ir y también obtengan esa defensa, ese asesoramiento de manera gratuita? La UCR cuenta con ese recurso también de los consultores jurídicos. Creo que ellos sí atienden de forma gratuita, ¿verdad? Es importante hacer el llamado a las personas que siempre que vayan a poner este tipo de demandas, pues se asesoren bien anticipadamente o también les ayudan en los juzgados. En los juzgados sí, ahora sí están, algunos procesos sí les están asignando defensor público, ¿verdad? Pensiones alimentarias, ahora el régimen de interrelación familiar, entre otros procesos. Pero yo siempre a mis clientes les recomiendo, busquen un buen asesor legal, un especialista en la rama, porque para ese tipo de temas de verdad hay que tener conocimiento para poder abarcar el trasfondo, porque se trata del interés superior del menor de edad y se tratan de derechos y obligaciones. ¿Cuáles son tal vez los casos que se repiten más en un despacho de familia, licenciada? Pensión alimentaria, los divorcios, se da muchísimo el tema del divorcio, ¿verdad? Ahora esta nueva causal de incompatibilidad de caracteres, que ya esa causal ha ayudado y ha beneficiado a muchas personas, a muchos cónyuges, para que puedan tomar la decisión de divorciarse y no permanecer en ese vínculo durante un lapso de muchos años, porque ahora los divorcios duraban 5, 6, 7 años por el simple hecho de que la persona no quería, una de las partes no quería divorciarse. En cambio, esta causal viene a mejorar esa parte, a mejorar el tema de que no puedes... No estás obligado a mantener ese vínculo matrimonial. ¿Cuánto se ha cortado? ¿Esto espera?
¿Perdón? ¿Cuánto se ha acortado esta espera con este? Muchísimo, muchísimo. Es que esa causal precisamente salió por eso, por el tema de las personas que no querían divorciarse. Entonces, incluso ahora hubo un momento en que ya los jueces de la República decretaban el divorcio y dejaban la liquidación de los bienes gananciales para después. Y la importancia de esa incompatibilidad de carácter es también algo muy enriquecedor, es que no se revictimiza a los cónyuges, ¿verdad? No salen los trapos sucios de que pasó esto, me hizo lo otro. Es simplemente como los hechos son como una pincelada muy pequeña y nada más me quiero divorciar y punto. Ahí mismo se acuerdan también en el caso, por ejemplo, si hay hijos. Exacto. Igual los bienes gananciales también. Se liquidan, uno solicita en la liquidación de los bienes gananciales, la disolución del vínculo matrimonial, y ahí se acuerdan, si hay hijos menores de edad, las pensiones alimentarias. Con la reforma al código, entonces sí podemos decir que se han venido a cortar tiempos de espera a nivel integral, no solo en casos como los que hemos hablado ahora. Sí, claro, esa reforma ha venido a cortar todos los plazos y ahora se supone que los procesos tienen que ser más cortos, ¿verdad? Eso es más que todo por los menores de edad, por el interés superior de esos niños, ¿verdad? Porque ellos necesitan de una pensión alimentaria para poder subsistir, para poder pagar sus necesidades. En el caso también de adultos, tal vez que por una u otra razón tienen que solicitar una pensión a un hijo, a un familiar, ¿aplica igual? También aplica exactamente igual. En todos los casos aplica exactamente igual, porque es un derecho. Es un derecho. Bien, licenciada, no sé si tal vez podemos darle las últimas recomendaciones ya que se nos acaba el tiempo a las personas que nos están viendo con respecto a lo que se viene ya la otra semana, entonces 31 de enero, el último día para recibir el bono escolar, y qué otras recomendaciones ya les podemos dar para cerrar. Con el tema del sector público y el sector privado, si el obligado recibe salario escolar, hacer la modificación, presentarse al juzgado y hacer una manifestación donde se indica que el obligado recibe su bono escolar, ¿verdad? Para que ya se adecúe ese monto, el bono escolar, al mismo monto de la pensión alimentaria. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Y gracias a usted también por estar con nosotros aquí en Conversamos. Siga con más de la programación de su Canal 13, que la pase muy bien.